Lo llevaron aparte a Jesús y le preguntaron dos preguntas que hoy todo el mundo se hace también. Le dijeron, ¿cuándo va a ser el día de tu regreso? Porque Jesús ya había anunciado que iba a morir, iba a resucitar y iba a ascender a los cielos. Y después iba a volver, ya les había dicho eso. Y esa pregunta se la hicieron los discípulos. ¿Cuándo va a ser el día que vas a volver? ¿Y cuándo va a ser el tiempo del fin? ¿Sí? Esas dos preguntas le hicieron, claro, como eran preguntas un poco fuertes, lo hicieron así medio en forma íntima. Y Jesús empezó a desarrollar esa pregunta, les dio la respuesta y les dijo, básicamente les dijo esto, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera yo lo sabe solamente Dios, ¿sí? Pero estén atentos a las señales que vamos a empezar a ver, estén atentos a las señales que van a ser consecutivas. Y las señales son claras, las señales que les explicó, le dijo, va a haber guerras, rumores de guerra, va a haber pestes, va a haber hambre, va a haber, bueno, todo lo que nosotros en realidad hoy en día es moneda corriente. Cuando prendemos la televisión, lo que estamos viendo diariamente es un poco lo que Jesús había anunciado, ¿sí? Y es un poco es el preludio de la venida de Jesucristo, ¿sí? Es una anticipación, estas señales es una anticipación de lo que está por venir. Pero el punto principal, una vez que lo desarrolló toda esta respuesta Jesús, en el capítulo de Mateo 24 dice todo esto, termina con algo que para Jesús pareció más importante que esto, es decir, es importante estar atento a las señales, pero él remata la respuesta con una parábola, como queriendo decir, miren, ustedes presten atención a esto, a las señales, a lo que va a pasar, a todo los momentos muy difíciles para la humanidad, momentos en que la gente va a estar muy confundida, dice que va a haber muchas que iban a venir en nombre de Jesús, diciendo que eran el Cristo, muchas religiones falsas, bueno, todo un contexto tremendo, terrible, pero él remata la respuesta diciendo una parábola, ¿sí? Como queriendo decir, miren, estén atentos a todo esto, pero acá viene lo importante, si ustedes están con esto, lo demás es solamente parte de la solución. Lo importante es esto que le voy a decir ahora. Y ahí dice la famosa parábola de las 10 vírgenes, y arranca diciéndola. Las parábolas, para más que nada para la gente nueva, son narraciones en las cuales que suelen tomar cosas cotidianas del común, ¿sí? Y que después que terminan dejan una enseñanza, ¿sí? O exponen una verdad. Esa es la idea de las parábolas. Cuando Jesús hablaba en parábola, la meta de Jesús era eso, explicar algo a través de algo, situaciones cotidianas, sacar una verdad, ¿sí? Entonces, yo los invito a leer en Mateo 25, ¿sí? Acá en la pantalla les va a aparecer a ustedes, a ver, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando dice Hijo de Hombre se refiere a Jesucristo. ¿Sí? No saben, velad, estén preparados, porque no se sabe en qué día yo voy a volver, decía Jesús. ¿Sí? Jesús dio el remate de lo que venía diciendo con esta parábola. Así que evidentemente acá tenemos el secreto de nuestra actitud o de lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. ¿Sí? Bueno, primero vamos a aclarar un poquito, que no solo era una costumbre de aquel momento, que estaban las vírgenes, o se las conocen también como, ¿cómo es que se dice? Me sale la palabra, las damas de honor. Las damas de honor, era lo mismo, eran 10 mujeres que estaban ahí con unas lámparas, ¿sí? Esperando la venida de, acá está traducida como esposo, ¿sí? Ahora voy a hacer una aclaración con respecto a eso, pero estaban esperando al esposo. El tema es que no era un esposo común y corriente, y no era una fiesta común y corriente, era la gran fiesta, la fiesta más importante, del evento más importante por lo menos de ese año, porque por eso recalca las actitudes de entre las 10, que había 5 con una actitud y 5 con otra diferente, ¿sí? Entonces, a ver, acá en la descripción, si todos vieron que cambié de pantalla, ¿no? Porque estoy probando todo este sistema. Dice, en la descripción, tenemos que, para entender la parábola, tenemos que decodificarla. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Cuando Jesús habla del esposo en la parábola, el esposo estaba por venir a la fiesta, ¿sí? La traducción verdadera no es esposo, está mal traducido, es novio, ¿sí? Porque todavía no se había casado, no podía ser el esposo porque no estaba casado, él venía a casarse y le tenían que recibir las 10 vírgenes con las lamparitas prendidas. La traducción verdadera es novio, ¿sí? Y ese novio representa a Jesús, ¿sí? Que estamos todos esperando que venga Jesús. La lámpara y la luz, ¿sí? La lámpara sería la palabra de Dios, representaría la palabra de Dios, y la luz la enseñanza. Yo quiero respaldar por la primera parte donde dice Jesús, que el novio es Jesús, porque dice así, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosles honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Cuando siempre en la Biblia se habla del Cordero se refiere a Jesucristo, y acá habla de una boda. Y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones de los pueblos santos de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. ¿Sí? Entonces, Jesús es el novio en este caso. ¿Sí? Esto es lo que acabo de leer yo, está en Apocalipsis 19. Ahora, la lámpara y la luz tienen respaldo bíblico también, porque dice en Proverbios, porque el mandamiento es lámpara. Es decir, la palabra, el mandamiento, la Biblia, lo que leemos en la Biblia es nuestra lámpara, ¿sí? Y la enseñanza que se transmite a través de ella es la luz, ¿sí? La palabra de Dios lo que exhibe todo aquello que está oculto. Ahora, y en Salmo 119, un salmo muy conocido que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Después queda el aceite, que el aceite siempre en la Biblia es el símbolo del Espíritu Santo o de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre, ¿sí? Y por último, las vírgenes, ¿sí? O las damas de honor, representa a la iglesia, nos representa a nosotros que estamos esperando la venida de Jesucristo, ¿sí?
o del novio en este caso, que es Jesús. Ahora, eh, es interesante esto para resaltar. Dice, dice que todas habían sido invitadas, es decir, las 10 estaban preparadas, eran 10. Las 10 tenían el mismo honor, recibir al novio, ¿sí? Después estaban, si ellas eran damas de honor, estaban dentro del círculo íntimo. Es evidente que están dentro del círculo íntimo. Y si lo transferimos nosotros, todos estos datos que tenemos, todos estos datos del novio, la lámpara, la luz, el aceite, no habla de otra cosa que la iglesia misma. No está hablando de la gente que no pertenece a la iglesia, sino de la iglesia misma y de la responsabilidad que tiene la iglesia en la espera de ese novio, ¿sí? Ahora, en esta iglesia, que está representada en estas 10 vírgenes, aparentemente 5 tenían una actitud y 5 otra. En esta parábola está el secreto de cómo tenemos que llevar adelante este tiempo, ¿sí? Por eso él dijo, ustedes quieren saber, bueno, va a haber guerra, Jesús explicó, va a haber esto, aquello, el otro, pero lo importante es esto, de entre las vírgenes, ¿de qué lado van a estar ustedes? ¿De las que están preparadas o las que no están preparadas? Y acá hay algo interesante, porque la vasija, ¿sí? Mejor dicho, perdón, la lámpara que tenían aceite, estaban cargadas, las 10 la cargaron de aceite, ¿sí? Eso representa que si el aceite estaba en esa lámpara, quiere decir que esa gente estaba preparada. Fíjense cómo es la lámpara, miren cómo era la lámpara antiguamente. Era una lámpara chiquitita que entraba en la mano, ¿sí? Perfectamente, de quien quería iluminar, y en la parte superior se cargaba el aceite, ¿sí? Entonces uno llenaba esa vasijita chiquitita con esa mecha ahí prendida. Ustedes la están viendo, ¿no? ¿Se ven ahí? Ah, bueno. Entonces se cargaba con aceite y tenía un tiempo bastante prolongado. El aceite rendía bastante. El aceite de oliva era, el aceite puro de oliva. Y rendía bastante. Entonces, las vírgenes que estaban acostumbradas a este tipo de acción, de este evento, cargaron la lámpara esa del aceite que corresponde. Ahora, como no era un evento, estamos hablando de la venida de Jesucristo y el evento tenía que ser es un evento especial, es un evento único, un evento de mayordomía, por decirlo de una manera, que es de importancia. Hubo 5 de ellas que dijo, por las dudas, vamos a tener un cántaro, ¿sí? ¿Ven ahí la vasija abajo y arriba el cántaro? Eso, de ahí viene la prudencia de las primeras 5, las vírgenes prudentes. Dijeron, esto es tan importante que no queremos que se arruine nada. Esto es tan importante que en cuanto venga el novio yo quiero recibirlo sí o sí, quiero estar preparada. Entonces dijeron, no solo tenían la vasija llena, eran personas llenas del Espíritu Santo, como dijimos que el aceite es representación del Espíritu, sino que aparte tenían una vasija llena. Estaban queriendo asegurarse, ¿sí? Asegurarse de no fallar, de no perderse ese único momento, porque iba a ser un único momento, ¿sí? Sin embargo, las otras 5 se quedaron simplemente con la vasijita, que realmente rendía, aparentemente rendía, pero las anteriores 5 hicieron la diferencia. ¿Por qué digo que rendían? Porque dice que las prendieron y estaban ahí esperando, esperaba, pero hubo algo que no se imaginaron, que se iba a tardar más de lo esperado el novio. Ese fue el problema, lo inesperado, ¿sí? Hay gente que está muy tranquila y no se imagina que puede venir lo inesperado. Hasta antes de la pandemia muchos vivían tranquilos y no se imaginaron que vino lo inesperado.
¿sí? Lo inesperado viene tarde o temprano. Lo inesperado puede pasar en cualquier momento porque es inesperado. Ahora a las 5 que venían acostumbradas a las fiestas y qué sé yo, este gran evento dijeron, va a ser un evento más, me preparo de la misma manera. Sin embargo, sucedió algo diferente. El novio se tardó y se tardó y se tardó y se tardó y se durmieron las 10. ¿Sí? Ahora, cuando se escuchó la voz, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, se prepararon, enseguida arreglaron sus lámparas, qué sé yo, hicieron todo lo que tenían que hacer, y las cinco insensatas se dan cuenta que las lámparas ya les quedaba poquito aceite y se les estaba apagando, ¿sí? Y le pidieron ayuda a las otras, le dijeron, mira, si te damos, nos quedamos nosotros sin, corremos riesgo de nosotros también quedarnos sin aceite, así que anda a comprarte, hacete cargo por alguna manera, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Nosotros fuimos con nuestra responsabilidad, la tuya es otra totalmente diferente, y salieron corriendo a comprar. ¿Qué pasó? Llegó el esposo, o el novio en este caso, entraron todas juntas a la fiesta. Cuando entraron a la fiesta se cerró la puerta. ¿Sí? Esto de se cerró la puerta es lo mismo que cuando empezó a llover y el arca de Noé se cerró la puerta y todos los que quedaron del otro lado, adiós. Esto es lo mismo. La palabra insensata, que acá justo en lo que acabamos de leer recién está en el griego, la palabra original es moros, está bien traducido, es insensato, ¿sí? Pero les digo algo, y escuchen con atención. La palabra usaron insensato, que está bien puesta, pero lo hicieron para mi gusto, lo hicieron bien lindo, por decirlo de alguna manera, bien coloquial la palabra está puesta ahí. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno quiere ajustarse un poquito más a esa palabra, lo que significa es necio. De hecho, hay versiones, la nueva versión, la nueva traducción viviente lo traduce como necio. En vez de las vírgenes insensatas, le pone las vírgenes necias. ¿Sí? Y es más, significa cabeza dura, irresponsables. Es decir, esto es serio. Ellos la tomaron livianamente, lo tomaron como un momento más. Pero era serio, era la venida del Señor, la venida del novio, la venida de aquel que iba a casarse con la novia, y ahí ese evento era único y lo tomaron a la ligera. Necio, cabeza dura, irresponsable. En la Biblia pusieron insensato, que suena mejor, ¿no? Pero si uno empieza a profundizar, es eso. Y estas tres palabras, necio, cabeza dura, irresponsable, yo lo busqué también en otro diccionario y saben qué significa paparulo. Hermanos, escuchen bien, porque por momentos voy a apretar un poquito y por momentos aflojo, ¿eh? Es así como para que no se pongan demasiado, si no parezco que siempre estoy duro. Me dicen, hermano, sé un poquito más blando. Pero, hermano, el mismo Señor se paró en dos grupos. Se paró en las prudentes y en el grupo de las paparulas, de las vírgenes paparulas. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo sé que ninguno de ustedes va a estar en ese grupo. Les pongo esta palabra para que hasta les tengan aprensión. No quiero estar ahí. Yo no voy a participar de eso. Yo voy a estar de las 5 prudentes, del lado de las prudentes. ¿Sí? Pero qué necedad que tuvieron estas 5 vírgenes insensatas. Ahora, el lado de las prudentes, la palabra es froneo, ¿sí? Y quiere decir pensador, sí, todo lo contrario. Una persona que piensa, si fue prudente, pensó, voy a conseguir la vasija o si la lámpara se me empieza a apagar. Responsable, inteligente, todo ese perfil de descripción se les atribuye a estas 5 prudentes que lo que lograron fue justamente entrar a las bodas del Cordero, como leíamos recién que va a ser en Apocalipsis, ¿sí? Las características de estas vírgenes eran una vida de arrepentimiento y una vida de cambios permanentes. No era como los fariseos hipócritas. Jesús les llamó a los fariseos hipócritas. ¿Por qué? Les dijo así. Porque ellos se vestían muy de blanco por afuera, muy lindos, se peinaban y qué sé yo, traían una pinturita por afuera,
pero por dentro estaban llenos de pecado y de cosas sucias, ¿sí? Entonces, como dijo él en un momento, ¿cómo conocemos las 5 vírgenes prudentes o las insensatas? Por los frutos, ¿sí? Por los frutos los vamos a conocer. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué alguien o un cristiano puede terminar en una liviandad espiritual? ¿Por qué alguien podría, si las 10 en realidad arrancaron preparándose? En un momento se equivocan, en un momento hay una bifurcación, pero venían bien, se prepararon. Simplemente les faltó el estar, la parte que no sabían que iba a suceder, que fue la tardanza del novio, ¿sí? Bueno, hay un comentarista, yo les voy a leer lo que dicen, me gustó mucho una persona que hablando de estas, de las vírgenes, dijo, estas 5 jóvenes estaban preparadas, está hablando de las prudentes, ¿no? Para cuando el novio llegara. No solamente llevaron suficiente aceite para alumbrar sus lámparas de esa noche, se cuidaron de llevar un poco más, por si acaso. Para ella fue importante hacer el esfuerzo, esto a mí me gustó, hacer un esfuerzo adicional, ¿sí? Porque no querían poner en riesgo su participación en esa gran fiesta. Hicieron lo que consideraron necesario para asegurarse el lugar, ¿sí? Un detalle más, así redondeó este tema. Resulta que hay varios versículos que cuando Dios se refiere a su pueblo, al pueblo de Israel, lo llama el olivo, ¿sí? Dice en Jeremías 11 dice, yo el Señor antes lo llamaba olivo frondoso, es decir, el Señor lo llamó al pueblo de Israel, lo llamaba olivo, ¿sí? Frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. En una forma poética Dios lo veía así al pueblo de Israel. Y luego, ¿por qué doy este dato? Porque luego en Levítico, capítulo 24, dice, ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas, machacadas para el alumbrado, y así mantener las lámparas continuamente encendidas, ¿sí? Había dos cosas que tenemos que tener en cuenta acá, que Dios nos mira a nosotros como su pueblo, como olivos, ¿sí? Y nosotros damos ese fruto que es la aceituna, ¿sí? Y de esa aceituna es donde se saca el aceite, ¿sí? A veces viene Dios y toma de esos frutos de nosotros para prensarlos, para apretarlos, para apretujarlos, machacarlos. Y ahí es donde empieza a salir el aceite que llena nuestras vasijas, ¿sí? Si estás pasando una situación de que Dios te aprieta un poco, es porque realmente estás de tus frutos, estás sacando ese aceite para prepararte para la venida de Él, para que tu lámpara esté llena de ese aceite. Hay gente que se siente apretada, apretujada por momentos y uno dice, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo? Te estoy exprimiendo un poquito, es un poco más, es un esfuerzo un poquito más, la que las prudentes pasaron por este proceso y por eso tenían una vasija aparte llena para estar preparadas para mi venida. Dice en Gálatas 5, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apretados un poco, resistimos un poco, pero eso hace brotar de nuestros frutos, de nuestra consagración a Dios. Él agarra nuestro fruto, lo aprieta y nos exprime un poquito, nos exprime un día, otro día no, otro día viene otra vez, pero eso va llenando esa vasija aparte, ¿sí? Tenemos que dejarnos ser tratados por Dios,
para que cuando Él venga nos encuentre como las cinco vírgenes prudentes, ¿sí? Acá tengo en Efesios 5, termino leyendo esto, que dice, dice, por lo tanto, sí, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Puede estar seguro de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso los arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la descripción perfecta que hace la diferencia entre las 5 vírgenes prudentes y las insensatas. No tomarlo a la ligera las cosas que son realmente que nos separa de la santidad de Dios, de la búsqueda de Dios. En este capítulo, en una forma muy sencilla, dice, ni siquiera participen de chistes groseros. Tenemos que estar preparados, velando, porque la venida del Señor puede ser en cualquier momento, y dejándonos tratar por Él. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el contenido es, recuerden, número 1, prudencia. Y el número 2, estar velando. Porque el tiempo y la hora y el momento nadie lo sabe. Pero tenemos que estar velando y preparados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por haber escuchado tu palabra. Señor, te bendecimos tu nombre y queremos encomendarnos, Señor, en tus manos. Queremos ser como esas vírgenes prudentes, las sensatas, las pensadoras, esas mujeres, Señor, con virtud y que habían alcanzado todo eso porque se dejaron tratar por Dios. Tenían aceite de sobra porque se dejaron moldear
se dejaron apretujar, se dejaron ser tratadas. Sí, Señor. Todos los frutos de su caminar en obediencia producen ese aceite que luego se usará para cuando tú lo quieras. Nosotros estamos a la espera. Tu iglesia dice ven, tu iglesia está preparada, tu iglesia desea tu venida. Señor, como dice tu palabra, el Espíritu y la iglesia dice ven. Y que cuando vengas, Señor, nos encuentres preparados, nos encuentres alistados, y que te podamos recibir con gozo. Y como dice en Apocalipsis, como leímos recién, poder disfrutar de las bodas del Cordero. Nosotros, todo este tiempo, contrariamente al mundo, nosotros este tiempo lo vivimos como aquellos que están por ir a una gran fiesta, aquellos que están con un corazón contentos a la espera de que en cualquier momento comienza la gran fiesta para nosotros. Y va a ser nuestra fiesta, nuestro descanso de nuestras obras. Señor, queremos y anhelamos que llegue ese día. Oramos por aquellos hermanos débiles, oramos por los hermanos que están pasando pruebas, oramos por los hermanos que están pasando situaciones difíciles, aquellos que no tienen la luz necesaria. Señor, rogamos por cada uno de ellos, en donde se encuentren, tu Espíritu Santo los inquiete y una palabra de aliento de un hermano o de alguien se le llegue a ellos, y estos hermanos vengan a ser despiertos en este tiempo. Despierta a tu iglesia, despierta a los hermanos dormidos, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, oramos por cada uno de ellos. Despierta a los pastores, despierta al liderazgo, Señor. Despierta, Señor, a cada uno que predica la palabra, Señor, pero la hace livianamente. Señor, despierta a aquellos que esconden estas verdades, que esconden, Señor, que necesitamos, Señor, ser tratados por tu mano poderosa para tu venida. Despierta a ellos también, Señor. Despierta el entendimiento de cada persona, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más sabio hasta el más ignorante, Señor. Despierta los corazones para que te podamos recibir, Señor, en tu venida. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Bendigo a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor. Que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Amén.